Por medio de este video hablaremos sobre la Guerra Cristera y sus consecuencias migratorias en la sociedad mexicana. Creemos que fue un suceso que forzó a modificar algunas reformas en cuanto a la educación y la libertad de culto. La Guerra Cristera o la Cristiada fue un conflicto armado que estalló en 1926 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, prolongándose hasta 1929. En este conflicto se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco, tras el final del Porfiriato y la posterior Revolución Mexicana. Durante su mandato había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ella la libertad de expresión. Instauró lo que conocemos como Ley Calles el 21 de junio de 1926, buscando reducir el número de sacerdotes a uno por cada 6.000 habitantes, restringir la realización del culto religioso, aminorar las libertades de los creyentes, prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Era una política que buscaba dar continuidad con la laicidad, además restarle poder e influencia a la Iglesia sobre la vida pública y política del país. Las limitaciones de la Iglesia, sino también el de miles de fieles católicos que eran mayormente campesinos, obreros, profesionistas, trabajadores urbanos, mujeres y una multitud de personas que veían las nuevas leyes como un atropello a su libertad religiosa. Para protestar, lo primero que hicieron las autoridades de la Iglesia Católica fue suspender todas las actividades religiosas en sus recintos. De esta forma, iniciaron los actos de protesta en contra de la Ley Calles y el gobierno. Una de ellas, y la que originalmente generó mayor conflicto, fue el boicot al gobierno, con la suspensión de un pago de impuestos por parte de los rebeldes, quienes, a mediados de 1926, decidirían levantarse en armas en contra del anticlericalismo de Calles al grito de «¡Viva Cristo Rey!». Los levantamientos rebeldes no afectaron a todo el país, aunque sí una gran parte de él. El área que resultó más afectada fue el centro-occidente del territorio, especialmente en los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Puebla. En cuanto a los bandos, el bando cristero, formado por un ejército informal de personas que pertenecían sobre todo a las clases populares como campesinos, artesanos y trabajadores urbanos. Los principales líderes cristianos fueron Pedro Quintanar y Aurelio Acevedo. De su lado estaba la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, una agrupación de organizaciones católicas. Además, estaba respaldado por la Iglesia Católica de México y esta, a su vez, estaba apoyada por la Santa Sede en el Vaticano. En el bando del gobierno mexicano, que a través del uso de las fuerzas del Ejército Federal, buscaba someter a los rebeldes cristeros y obligar a los jerarcas de la Iglesia a obedecer las nuevas leyes. El gobierno mexicano también recibió el apoyo de los Estados Unidos por medio del embajador Dwight Morrow, quien desempeñó un papel muy importante en las negociaciones con las que se dio fin al conflicto. El fin del conflicto llegó porque el gobierno mexicano y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo de paz después de un proceso de negociación. Este acuerdo sucedió en junio de 1929 y se llegó a él con la mediación del Vaticano y del embajador de Estados Unidos. A través de este acuerdo, la Iglesia Católica aceptó reconocer la autoridad del gobierno federal sobre el territorio y retirarse de la vida política de México, lo cual incluía no involucrarse en elecciones ni en las decisiones políticas del país, aunque el gobierno mexicano no cedió a las presentes por modificar la Constitución. A partir de estos acuerdos, aceptó una actitud de tolerancia ante las expresiones externas del culto católico y fue flexible con las prohibiciones. Este conflicto tuvo consecuencias graves en lo inmediato, pues se calcula que murieron alrededor de 70.000 personas entre los dos bandos, así como también de bajas civiles, y miles más habrían emigrado a Estados Unidos para poder huir de este. El acuerdo entre el gobierno y los cristeros era frágil, y en los años siguientes volverían a surgir nuevos conflictos, quienes, con inconformismo, decidieron levantarse nuevamente en armas durante la década de 1930. La inmigración como una de estas consecuencias fue un fenómeno significativo que impactó a miles de personas. La situación llevó a muchas personas al abandono de sus hogares en busca de seguridad y libertad religiosa. Los migrantes cristeros enfrentaron desafíos considerables al dejar sus comunidades. Muchos buscaron refugio en áreas rurales o emigraron a otros países en busca de una vida más tranquila y con la posibilidad de practicar su fe sin ninguna restricción. Este hecho tuvo un impacto duradero en la demografía y la cultura de diversas regiones de México, así como en las comunidades de migrantes en el extranjero.
El impacto de la guerra cristera y las medidas anticlericismo de calles en estados como Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas derivó en una importante migración tanto interna como externa. Se cree que alrededor de 250,000 mexicanos huyeron hacia Estados Unidos durante los acontecimientos de la Guerra Cristera.